Hola José Buen, María, buenas tardes, hola, ¿cómo hola, estás? buenas tardes. Contanos un poco cómo fue que empezaste con tu trabajo en este descanser, cómo fue que se te ocurrió, cómo surgió esto. El descanser concretamente, ¿no? Bueno, ¿cómo fue ese inicio? Pues mira, lo que es propiamente el descanser, ¿verdad? Los encuentros del Sí, descanser. Vale. Primero decir para quien no lo sepa, los descanser son unos encuentros que iniciamos allá por creo que fue el 2004, efectivamente en invierno de 2004, y fueron unos encuentros que surgieron desde la necesidad que sentí de dar cuerpo a la meditación y al silencio. Normalmente asociamos más el silencio a lo mental, ¿no? A callar el parloteo mental, y como que la meditación pues tiene que ver más con la parte mental nuestra, ¿no? ujú, Entonces yo estuve participando en un encuentro que impartía un dominico que ya falleció, el padre José Moratiel, que para sí, mí es de los grandes testimonios vivos del silencio. Y había algo que me llamaba la atención, ¿no? En los encuentros. Allí había pues personas mayores, había religiosas que pasaban, porque el encuentro con Martín eran muchas horas de silencio y de meditación. Y claro, a mí me llamaba la atención cómo podían estar tantas horas de meditación, y en la que yo observaba que, por ejemplo, los cuerpos estaban como desplomados, ¿no? Yo veía pues que ujú. las columnas no estaban suspendidas, sino que en un asiento duro y un cuerpo desplomado, ¿no? Claro, luego cuando hacían preguntas a Moratiel, pues decían eso, que les dolía el cuerpo, que les costaba estar atento a la respiración, que aparecía mucho en la distracción. Y ahí me surgió pues como esa necesidad de ver que al silencio le corresponde un cuerpo, y que había que darle que el cuerpo, que para muchas personas manifestaban cuando verbalizaban que era su gran dificultad para entrar en un estado de silencio, de meditación, yo veía que era nuestra única posibilidad de meditación, ¿no? Entonces hablé con el padre Moratiel y le dije que me había surgido como esa intuición y esa necesidad, ¿no? Y él me alentó que sí, que por supuesto que lo hiciera, ¿no? Entonces lo que hice fue, a alumnos que ya trabajaban conmigo en la parte pedagógica o en la parte del sistema consciente para la técnica del movimiento, que algo comentamos en la sesión anterior, les ofrecí el poder hacer un encuentro de fin de semana en régimen de silencio grupal total. Es decir, los participantes desde el viernes por la tarde hasta el domingo a mediodía tenían que estar en silencio total. Era como una prueba, ¿no? También ya era un regalo que yo me quería dar, de ver cómo yo también vivía el impartir un curso, pero en un contexto grupal de silencio. Bueno, la experiencia fue tan rica que las personas ya me manifestaron que querían que hiciéramos esto lo hicimos en invierno, uno en primavera. Entonces yo les dije que, bueno, que dejáramos reposar. Tú sabes, Cristina, que muchas veces, pues después de un encuentro estábamos en el calor de lo vivido, y que luego un Sí, poco ese interés se va perdiendo se poquito a va poco, ¿no? diluyendo, sí, sí, es verdad. Exactamente. Entonces yo quería que hubiera un tiempo de latencia, de demora, para ver si realmente surgía la próxima convocatoria de una necesidad real, no, bueno, del encantamiento que pudimos vivir en el primer encuentro. Y como efectivamente pues la gente sí que manifestó que sí que quería que después ya del verano pudiéramos retomar el encuentro, así fue como se organizó el segundo curso. A partir de ahí iniciamos ya una dinámica en la que hacíamos un encuentro por estación, porque el descanser surge, por un lado, con esta impronta de dar una base corporal, tener un soporte corporal a la parte de meditación en el silencio, con otra que estuvo ya presente desde el principio, que era la impronta estacional. Es decir, comenzamos a hacer una danza con las estaciones y íbamos abordando cada uno de los encuentros desde lo propio, que era lo que yo llamé la energía, la espiritualidad, la vibración de cada estación.
De manera que fuimos haciendo, pues desde el 2004 al 2010, todos los encuentros de esos años son los que aparecen recogidos en el libro publicado del Descansar para ser. Es decir, ese libro lo que tiene es la parte, digamos, conceptual que yo explicaba y los ejercicios que hacíamos. Claro, en esa época, yo lo que hacía con los alumnos era, una vez que finalizaba el encuentro, les enviaba como un resumen. Por eso me fue fácil escribir el libro, porque ya luego fui pues, recogiendo lo que ya había ido mandando a los alumnos, ¿no? A partir del 2010, los alumnos me empezaron a decir si yo tenía grabadas las experiencias que hacemos en los cursos, o que por qué no lo grababa. Entonces, a raíz de esa insistencia, comencé a grabar íntegramente los cursos, que por eso pues, pude regalaros para la cuarentena la grabación del Descansar de Primavera del 2019. Entonces, a partir del 2010, yo sentí que como los alumnos permanecían en el trabajo, es decir, el grueso de los alumnos eran alumnos que venían de los encuentros anteriores, yo me daba cuenta que esta parte corporal, ¿no? Por decirlo así, ahora si queréis explico cómo era el desarrollo del encuentro, ¿no? Para que os hagáis una idea. Pero sí que empecé a ver que todo el abordaje corporal y lo que era lo propio de la estación, lo fundamental, ya lo tenían incorporado, ya lo tenían asumido. Quiero decir, yo no me voy a inventar cómo es la energía del invierno. El otoño es como es. Por supuesto. El otoño trae consigo ese latido de soltar, descargar, desapegarnos, ¿no? Y hacernos cargo. Entonces, como esa parte fundamental yo ya la veía a los alumnos, iniciamos en los años siguientes, del 2010 al 2016, abordajes monográficos. Es decir, por ejemplo, trabajamos un año entero que lo titulamos A la sombra del descanso y del silencio, ¿no? Entonces abordamos todo el trabajo de la sombra. Otro año lo dedicamos a la mística del descanso y del silencio. Entonces, ahí lo que hicimos fue, en otoño trabajamos con lo que era el silencio como morada. Entonces trabajamos a Santa Teresa de Jesús y las moradas del castillo interior. En invierno, que la asociamos a la noche, ¿no? Es la estación más oscura, es la estación de lo profundo. En invierno abordamos lo que es la noche oscura del alma. La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Y en la primavera, pues iniciamos lo que es la llama de amor viva, ¿no? Es decir, continuamos con San Juan de la Cruz y iniciamos la llama de amor viva. Fue un trabajo muy bonito porque, a ver, la base de mi propuesta pedagógica es la que ya comentamos en la sesión de hace 2 semanas. Yo os decía que el gran reto es la incorporación, ¿no? Que el cuerpo es nuestro templo y que el reto es que el verbo se haga carne. Que la dinámica es de encarnación, es de incorporación. Entonces, mi pedagogía siempre es, yo explico un concepto. Si, por ejemplo, yo hablo de la dinámica de soltar y descargar propia del otoño, lo que me interesa es que ahora la persona aprenda, incorpore esa dinámica de soltar y descargar. Entonces aprenda, pues por ejemplo, a soltar. La forma más sencilla es usando el otoño de la respiración, porque los 4 movimientos de la respiración corresponden a las 4 estaciones. Entonces, yo puedo en otoño darle volumen a la conciencia de que en mi respiración hay un otoño, que es la expiración. Entonces yo puedo soltar una pena, un agobio, una ansiedad, pues alargando la expiración. Es lo que le llamo el soplo de la descarga. Entonces la propuesta es, todo concepto que explico, toda idea, hay que pasarla al cuerpo, hay que pasarla por el cuerpo, encarnar ese concepto. Por ejemplo, en primavera, que es lo que os enviaba, pues si estamos con el tema del abrir, lo propio de la primavera es el abrir y el fluir, pues tengo que trabajar la apertura como una actitud básica y por lo tanto esa apertura en el cuerpo, es decir, abrir el cuerpo. Entonces ahí trabajamos lo que es la apertura de los espacios vertebrales para garantizar la suspensión de la columna y la apertura de los espacios articulares, para que la articulación esté abierta, porque si la articulación está abierta, la energía fluye. Entonces convierto mi cuerpo en un espacio primaveral, cuando mi cuerpo está abierto y la energía puede fluir. Entonces, la propuesta es, como digo, la incorporación. Entonces, en por ejemplo, la mística del descanso, ¿qué hacíamos?
después de explicar las aportaciones a la meditación que hacen Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pues siempre pasamos a un ejercicio donde uno pueda sentir, experimentar, vivir, pues por ejemplo, el concepto de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa que expresan en sus versos. Voy a poner un ejemplo concreto, que es el que me gusta poner, ¿no? Uno de los versos de la llama de amor viva dice: oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe. Entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es que yo ahora pueda sentir qué es una mano blanda. ¿Cómo puedo yo conformar mi mano como maestro, como persona, que sea una mano blanda? A partir de esta mano blanda, que ahora explicaré cómo lo hacemos, vivir qué es el toque delicado. Para que si yo desde la mano blanda toco delicadamente, me toco a mí mismo, a otra persona, la situación que vivo, a vida eterna sabe. ¿Cuál es el trabajo concreto? Pues primero es la mano blanda. ¿Cómo ablandamos la mano? Ablandamos la mano recuperando la mano como lo que es, más que un conjunto de huesos, tendones, músculos y ligamentos, la mano es un espacio de energía. Entonces trabajamos con lo que es la apertura de este centro de energía de aquí, el centro de la palma de la mano, ahí simplemente pues llevando la conciencia ahí, manteniendo el infinitivo abrir. Desde esto es muy importante en nuestro trabajo, la palabra no tanto que también por su significado, sino por la energía de la palabra. Entonces, por eso somos tan rigurosos en el uso del lenguaje, al menos es un tema que a mí me importa. Sí, a mí me pasa exactamente igual con el material de Hellinger. No es lo mismo tomar, por ejemplo, al padre o tomar a la madre que usar otro verbo, porque el verbo que se ajusta es precisamente ese, es tomar todo tal cual es, ¿no? Claro. Entonces, yo soy particularmente mañosa con las palabras también, y las elijo muy específicamente para que tengan su impacto, porque también el lenguaje es energía. Entonces, desde ese punto de vista, estamos totalmente sincronizados con tu pensamiento. Claro. Entonces, si yo, desde, que luego hablaremos de la lengua, desde la conciencia de presencia de mi lengua como energía que se expande, doy una orden mental de abrir el centro de energía de la palma profunda, de la palma, simplemente mantener ese pensamiento, la reiteración de ese pensamiento consciente, esa palabra, ese infinitivo, que es abrir, ya genera y libera una energía. Entonces, esa energía que comienza a irrigar todas nuestras articulaciones y a través luego del movimiento, pues vamos sintiendo, recuperando la mano como espacio de energía. Si además añadimos que la mano es la extensión, la prolongación del corazón, ¿sí? Toda la ternura del corazón, la paz que yo soy, la ternura que yo soy, en mi ser más profundo, desde el alma, desde el corazón, ahora emerge a la superficie, al cuerpo del mundo, a través de las manos. Entonces, la primera parte del trabajo es siempre abrir la mano, y una vez que estamos ya en esa mano que es energía, desde la conciencia de la lengua, ahí ya suelo poner una música para que la persona se entregue a lo que es el toque delicado. Entonces le invito a que el propio cuerpo, o el aire, o la manta en la que trabaja, lo que quiera, es que esa energía sea la que vaya dictando ese movimiento, ese toque delicado. Y entonces la persona tiene la experiencia de que realmente vive un contacto diferente con el aire, con el objeto que toca, con el propio cuerpo. Y realmente experimenta que le sabe a vida eterna, ¿no? Sabés que me da mucha emoción lo que estás diciendo, porque yo he visto eso en una imagen. En la Catedral de Salzburgo hay dos puertas, las dos puertas principales de la catedral, y una de ellas tiene una gran mano tallada, y en la palma de la mano hay un símbolo de energía,
Y lo que se ve es como esas personas que aún no son personas porque son puro espíritu, aún no han nacido, descienden hacia una mujer. Y hay una frase en latín que dice: en ti esperamos. Entonces te voy a mandar las fotos de regalo porque tengo muchísimas fotos de esa puerta porque siempre me llamó mucho la atención. Y ahora encaja perfectamente con esto que estás contando. Así que me emociona mucho porque ahora tiene sentido. Fíjate la importancia de las manos. Nosotros somos, como especie, nos hemos llamado el ser humano. Es decir, hasta en el nombre de nuestra especie, en castellano, están las manos. Fedora, hay que entender que Fedora era pianista. Su gran herramienta de trabajo con sus alumnos que eran músicos eran las manos. Ella dice, y estuvo 10 años, ya se dice pronto, 10 años estudiando cada mínima articulación de las manos, cada pliegue, cada sector de las manos, ¿no? Hasta que un día, después de esos 10 años, haciendo un movimiento, ella se percata de que tiene la lengua colocada de una manera que es como la colocan los bebés, o cuando incluso un adulto hace algo en lo que está muy atento, muy presente, muy centrado, solemos hacer este gesto, ¿no? La lengua que los niños le llaman hacer un bocadillito con la lengua. Sí, entonces Fedora se da cuenta. Perdóname, observé que también lo hacen los gatos y los perros cuando están muy concentrados. Sí. Sí. Y bueno, tú sabes que en México, la primera vez que yo fui a México, un profesor de aquí de la Universidad de La Laguna en Canarias, que había estado, dice: José María, no puedes venirte de México sin visitar el Museo Antropológico. Y recuerdo claro, que con Amparo La Moneda, con María, fui al museo y para mí yo empecé a llorar, porque yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Es decir, el 80%, más del 80% de las imágenes, de las esculturas, de los dioses, de los tótems, de los sacerdotes, de los guerreros, de la cultura precolombina, están con la lengua colocada así, ¿no? Muestran su lengua, sí, es verdad. De hecho, incluso en el calendario azteca, en el centro del calendario solar, está la lengua, es decir, como que está en el centro de su cosmovisión. Es decir, lo sabían. Yo tengo, de hecho, una cosa, para cuando explico esto así en los cursos para los maestros y para los padres, tengo unas fotos sacadas de los niños o de los adultos haciendo un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejercicios que hacemos para que la persona tenga la experiencia de lo que es un movimiento sostenido en la energía, no en el esfuerzo muscular. Esto sí que es importante, ¿no? Yo puedo hacer un movimiento desde el esfuerzo, desde la crispación muscular. Así nos han educado, en el esfuerzo del músculo, del tendón, del ligamento. Pero hay otro movimiento que es el fluir de la energía. Entonces es un movimiento que no nos desgasta, nos recarga. Fedora usaba un verbo precioso. Ella hablaba de pujar. O sea, cuando yo hago un movimiento que surge desde su centro de energía, es decir, desde del lugar natural de donde surge el movimiento, uno puja, no empuja. Esto se ve muy bien con los niños. O sea, si a ti un niño pequeño te coge un dedo, o sea, tú observas, primero, el niño se imanta al dedo, o sea, no aprieta, no hay crispación en ese gesto del niño, se imanta, que de hecho hay que esperar que le sude la mano y luego poco a poco tú vas a ir como soltándole la mano, ¿no? Pero el niño que te está sosteniendo tu mano con mucha fuerza, tú le miras la cara y está completamente relajado. No hay ninguna crispación en su gesto, porque el niño pequeño está en la energía, vive desde la energía. O sea, un niño pequeño se sienta en su médula columna. No veremos un niño pequeño que busque una pared o un asiento, porque el niño pequeño se sienta en su eje. Claro, los niños tienen esta ventaja, están en la energía, pero tienen algo, por decirlo así, en contra, ¿no? Y es que están en la energía, viven en el corazón, pero no son conscientes. Claro. Por eso, cuando perdemos ese estado, como no éramos conscientes, no sabemos cómo recuperarlo.
a no ser que hagamos un trabajo consciente. Yo le digo a mis Tenemos, alumnos... tenemos que reaprender, volver a ser niños, pero ahora con conciencia. Efectivamente, porque no es una involución al infantilismo. Es No, desde mi estado adulto sí. reactivo ese estado de niño. Claro, por eso en el Evangelio se dice que si quieres vivir el reino tienes que volver a ser como un niño. No es que vuelvas, Ujú. claro, y cuando le dice Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, el otro, como no se entera, pero ¿cómo voy a volver otra vez al vientre materno? No te estoy hablando de un nacimiento físico, te estoy hablando de que tenemos que nacer a otro estado de conciencia, ¿no? Entonces, Ujú. por eso Fedora, que tardó mucho tiempo en bautizar su trabajo, ella no quiso, llama, dice, ya salió el nombre por la corriente de la verdad del nombre auténtico, ¿no? Y le llamó sistema, es muy sistémico el trabajo, ¿no? Sistema Sí. consciente, Ujú. y la clave de ¿para qué? Para la técnica del movimiento. Para la técnica del Ujú. movimiento es para la ejecución de nuestros movimientos vitales. Porque Fedora, que empezó como instrumentista, como profesora de piano, en su propia evolución se da cuenta que lo importante no es solo que su alumno toque bien el piano, sino que toque bien las teclas de la vida. Que no Claro, solamente claro. que se haga intérprete de sí mismo. Yo suelo decir Ujú. que la mejor partitura, la mejor sinfonía, el mejor poema que podemos construir es nuestra vida sencilla de cada día. Y muchas veces no ocurre así en el mundo del arte, donde hay como una contradicción, no hay una coherencia entre la obra maestra del genio y su conducta luego humana, ¿no? Entonces, bueno, pues Sí. al final lo que se va a llevar no son las obras que se quedan aquí en los museos, lo que se va a llevar al Ujú. otro plano es lo que haya hecho con su conciencia, no las obras, ¿no? Al Así final, es. lo que nos llevamos es lo que obra en nosotros haciendo las obras. Entonces, José María, una pregunta, porque vos empezaste contando esa experiencia observando a las religiosas en silencio y cómo era la postura del cuerpo. ¿Cómo debería ser? vale, es que como una cosa nos va llevando a la otra y vamos al Sí, sistema. no, pero yo te voy trayendo porque después la Muy gente bien, me pregunta a mí, no sé qué muy bien. contestar, Muy entonces, bien, vale. Vamos primero, me dice la postura, ¿verdad? Entonces vamos a empezar primero por la palabra. Porque si, vamos a la energía de las palabras, ¿vale? Y a la vibración de las palabras. ujú, ujú. Si yo pregunto por la postura, ¿cuál sería un sinónimo de la postura? ¿A qué se refiere la postura? Mm, A la, observar, a la posición del cuerpo, ¿no? Normalmente sí. vamos a decir, claro, pero si yo te pregunto, oye, Cristina, ¿qué postura tuvo tu alumna en la última reunión? Tú no entiendes que te estoy preguntando si se puso así o se puso así. Te estoy Ajá, preguntando por su actitud interna. así Entonces ya es. vemos que a nivel del lenguaje, la misma es como dos caras, ¿no? La palabra postura tiene lo que es la posición del cuerpo y a cada posición del cuerpo le corresponde una actitud. Es decir, Sí. yo como ser humano no solo me posiciono, me coloco, sino que me posturo. Entonces, ¿cuál es la dinámica de trabajo que yo hago? Ir desde lo que es más tangible. Es decir, yo puedo modificar mi estado interno, mi actitud interna, que es como algo más complejo, más complicado, desde lo que tengo más a mano, de lo que es más manejable, y eso es la posición física. Y Ahora, entonces, un segundo que te interrumpo porque hay muchos consteladores en la sala. Cuando yo estoy observando a una persona con la que estoy interactuando en una consulta, en un taller, y quiero saber qué siente, discretamente yo imito su postura. sí, Y una entonces sincronización. ahí puedo percibir una emoción que no es mía, es de la postura que está teniendo esa persona en ese momento. Sí, Entonces el lenguaje corporal para mí es sumamente importante porque podemos escanear a una persona en un segundo solamente mirando cuál es su postura. claro. Porque y además en eso el cuerpo no engaña, con las palabras podemos engañar, pero con el cuerpo no. Entonces, Ujú. de alguna manera, por eso es tan importante. Ahora que vamos a retomar, voy a hacer algo que hago aquí en España mucho con las conferencias para que veáis, o sea, qué ve el alumno, ¿no? Cuando ve al maestro. Yo siempre digo que el tema primero sería enseñar a los maestros cómo estar de pie delante del alumno, porque es muy importante, ¿eh?
Entonces voy a ir porque, claro, me estás dando cosas que es la que abordamos durante muchas horas y mucho trabajo, pero bueno, vamos a ir. Primero vamos a lo que es importante. La postura tiene ese doble componente de posición del cuerpo y actitud interna. Por lo tanto, yo puedo de alguna vez conscientemente recomponer mi posición corporal para recomponer mi postura. Yo ahí, cuando hacemos el trabajo del descanser, en los primeros años del 2004 al 2010, en ese primer tramo que está en el libro del descanser, toda la mañana del sábado, o sea, todas las mañanas de todos los sábados, de todos los encuentros de esos años, de 10 de la mañana a 2, abordamos lo que llamaba las 4 estaciones o posturas básicas. ¿Por qué estaciones? Porque jugando a nivel conceptual, los descanser tenían esta impronta estacional, encuentro de otoño, invierno, etcétera, ¿no? Entonces, ver que cada posición del cuerpo, cada postura, es también una estación, porque la estación es la acción de estar. Entonces, por ejemplo, en el estar de pie es la acción de estar en mi centro, en mi eje, creciendo. Por ejemplo, el caminar no es la acción de estar yendo a un sitio para llegar a un lugar, sino que caminar es la acción de estar en cada paso que doy. Porque si estar de pie es estar en mi centro, en mi eje, creciendo, caminar es desplazar mi eje, mi centro, mí mismo, lo mejor de mí mismo, para encontrarme con los otros y con el mundo. Entonces, vamos haciendo durante la mañana del sábado, que eso sí que también está recogido ya en el libro, la parte conceptual y la parte también de ejercicios, transitando por las 4 estaciones. Y entonces lo que íbamos haciendo es, pues dependiendo de la estación del año y del tema específico de cada estación, abordábamos cada una de estas posturas. Ejemplo, imaginad que estamos en un encuentro de otoño. Otoño es la estación de soltar y descargar. Entonces, íbamos a trabajar la postura del estar de pie o del sentarse. Entonces, lo que abordamos es qué zonas del cuerpo solemos cargar para que en esta conciencia postural yo aprenda a soltar los pesos y cargas, por ejemplo, que hay en la zona dorsal. Porque los pesos, las cargas, los cargos, las tareas, las responsabilidades, no quedan por el aire. Todo se precipita en el cuerpo físico. Y el espacio donde nosotros cargamos con el peso, donde tú cargas con el peso de tus ancestros y ya no es tuyo, está en tu zona dorsal. Por eso, cuando yo, en el primer entrenamiento que coincidimos en México, de mi primera visita al CUDEC en México, coincidió con el encuentro de Hellinger, recuerda que cuando yo luego trabajé con vosotros, los formadores, yo os comentaba una cosa que a mí me llamaba la atención de cuando Hellinger en una constelación colocaba a alguien frente a su padre o a su madre, al que hacía su padre o su madre, para afirmar una determinada frase, como para de colocarse en su lugar, ¿no? En el centro del sistema, le invitaba siempre a una determinada postura corporal. Es decir, si tú imagínate que yo tengo delante al representante, ¿no?, de mi familia, y yo le digo, estoy en mi lugar, estoy en mi centro, con un cuerpo que no mantiene la suspensión de su médula columna, eso no es creíble. No, por supuesto, tiene que haber una correspondencia entre lo que decimos y lo que mostramos. Entonces, ¿qué es lo que puede aportar el sistema consciente del trabajo al que tenemos momento a las constelaciones familiares? Pues que yo digo que todo es de ida y vuelta, es decir, esta relación entre posición y postura, ¿no? Ojo, cuando es postura, no pose, eso es muy importante, ¿eh? Sí. No es una pose que he aprendido en un curso de fin de semana y me han dicho que tengo que hacer este gesto, esta no, no. Es una postura en la que se refleja esta integración entre la posición del cuerpo y la actitud interna. Que realmente aparte, yo la pose produce rechazo.
la postura es genuina, la postura sale del auténtica. corazón de la persona. Efectivamente. La pose es un rechazo. Yo veo eso, por ejemplo, en los Facebook, cuando la gente empieza a sacar la lengua para saludar a otro. Eso es una pose ridícula que produce rechazo, ¿no? Entonces sí, hay que estar muy atento a eso. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Que independientemente de cuál haya sido el peso, la carga de tu sistema familiar en ti, ¿vale? Sí. Yo puedo limpiar eso cuando recoloco mi postura corporal. Si realmente reconstruyo la postura en esto que decíamos, hay una congruencia entre la posición del cuerpo y el estado interno, no es una pose. Sí. Es decir, yo limpio todo el pasado en la postura presente que creo. Porque claro, date cuenta una cosa, yo tengo una tendencia a la sobrecarga dorsal, ¿vale? Porque he sido un niño muy bueno, muy responsable, ya llevaba el peso del mundo sobre mis hombros y mi espalda. Llevaba a los alumnos aquí dentro. Entonces, esta tendencia mía es una tendencia que no sé si pues me va a acompañar toda la vida, no lo sé. ¿A qué me ayudó a mí el trabajo consciente de la postura, de la posición corporal? Y esto es muy importante también, porque no se trata de hacer cosas con el cuerpo, sino de hacer el propio cuerpo. Yo puedo llevar años de expresión corporal y no darme cuenta, incluso de trabajo meditativo. Soy un ser de paz, soy un ser de paz, soy un ser de paz, y tener los dedos de los pies así. Con lo cual, realmente yo no estoy en la paz, porque estoy en el miedo, estoy agarrando la tierra, no me dejo sostener con la tierra. Que tiene mucho que ver esto en nuestra vinculación con la madre tierra, tiene que ver con nuestra madre. Porque no fue un regazo de seguridad. Precisamente ese ejemplo que estás dando, yo creo, esto de tener el pecho hundido, creo que es diferente cómo funciona para un hombre que para una mujer, me parece, porque las chicas cuando empezamos a desarrollarnos y tenemos... hay esta tendencia, sí, tenemos como vergüenza de mostrar nuestras boobies, y entonces nos ponemos así y ya vamos adquiriendo como otra forma. Claro. Por eso, fíjate en esto que planteas, me viene muy bien para explicar esto. Vamos a suponer, vamos a ver este patrón de cargar el hombro, ¿vale? Y yo tomo conciencia ahora de esto. Digo, bueno, ¿y esto dónde está la raíz de esta tendencia mía a cargar los hombros? Es posible que puedo decir, es que hace 5 años se me vino esto encima. Fui director de un colegio o tuve esta responsabilidad enorme y ese peso me cargó la dorsal. Sí. Pero que si vienes atrás, es que en la adolescencia, pues di un crecimiento muy grande y se me hundió la dorsal. O si era mujer, lo que tú dices, quise ocultar el pecho que nacía, ¿no? O de pequeño, pues me comparaban con mi hermano y cada vez que mi padre me decía, tu hermana sí que vale, yo me hundía, mi vértebra se venía abajo. O puede ser que en el momento del parto mi madre no dilató y en el primer movimiento justo del parto cargué la dorsal. O puede ser, ya entramos en algo kármico, o que mi tatarabuela pues tenía una carga que no pudo asumir. Sí, y ahora o sencillamente cargaba leña y toda su vida vivió cargando la leña para llevar a su casa, ¿no? Y esa postura fue heredada epigenéticamente con la información que viene en mi ADN. Pues todo eso, y Fedora decía además, cómo el trabajo de la energía, cuando pasaba por el trabajo medular, por todo lo que es la médula columna, limpiaba memorias ancestrales. O sea, yo todo eso, porque claro, puedo encontrar un porqué dependiendo en qué momento de mi vida. A veces yo creo que si para lo que es resolver mi vida actual necesito llegar al origen, la vida me lo va a plantear como una revelación. Pero a veces estamos tanto tiempo mirando hacia atrás, que realmente seguimos atados al pasado como estatua. Pero por ¿no? supuesto, nos perdemos de estar en el presente. Eso. Entonces, el presente, mira, decimos aquí y ahora. Decimos así, ¿no? Yo comento aquí en España cuando la madre llama al niño, ¿no? ¡Johnny! Y dice, ven acá para acá, ven para acá.
aquí y ahora, hacemos así, es este gesto de la verticalidad. No decimos, ven acá para acá. No, no, es aquí y ahora. Porque el aquí y ahora, el presente es la presencia. Y uno es presencia cuando está en su centro, en su eje, cuando uno está centrado. ¿Vale? Entonces, nos facilita mucho el trabajo el que yo puedo limpiar toda esa memoria construyendo conscientemente mi postura, mi presencia presente. Quiero decir que si yo estoy en mi centro, en mi eje, con los espacios vertebrales, con todas las vértebras en su lugar, no estoy cargando con ningún peso que no sea mío. De alguna manera lo estoy limpiando. Es lo que pienso que por eso también este trabajo también facilita tanto como si esa limpieza del pasado, ¿no? Esa parte me parece. Entonces, de cara, por ejemplo, pistas de cada una de las posturas. Voy a daros lo clave. Nos quedan 4 minutos. Entonces, no a ver crédito. qué hacemos con 4 minutos. Madre mía, 4 minutos. Por favor. A ver. Si es que parece que llevamos 5 minutos hablando. Bueno, pues no sé. Si queréis preguntar algo de lo que llevo mejor y quedamos si queréis la otra. No digamos que nos pregunten ahora. Vos haced como un regalo algo corto para estar Bien. en el aquí y Venga, ahora. Pues mira, primera cosa que os voy a invitar es a que os hagáis conscientes de la presencia de vuestra lengua. Y que procuréis que la lengua esté siempre en su tono justo, ni excesivamente relajada, porque cuando una lengua se relaja en exceso, la persona pierde tono. Y si la lengua está en tensión, es porque el cuerpo está en tensión. Un primer espacio que tenemos que redescubrir, recuperar, porque nos han sepultado la lengua. De pequeño nos decían, cuando estábamos a lo mejor modelando la plastilina, estábamos fluyendo con la tarea, no había sujeto, actividad, ni objeto, era un fluir, pero alguien nos dijo, mete la lengua que pareces tonta, o pareces tonto. Al menos en España se decía esto, ¿eh? Se decía esto porque se asociaba tener la lengua fuera al síndrome Down. Así es. El síndrome Down tiene una hipotonía muscular en la lengua. Por eso su dificultad en la dicción. Hay que tonificar la lengua de un síndrome Down y mejora muchísimo la dicción. Bueno, pues desde esa primera llave maestra, que también os invito a que podáis mirar en el blog o en YouTube un vídeo que se llama La lengua llave maestra, o si queréis, cuando luego volveré a hacer, como hice con el anterior, la síntesis de los contenidos. Y pondré el enlace ahora para que Nicolás, que está muy pendiente y está muy atento, va a buscarlo y lo va a subir al chat para que todos se lo lleven hoy mismo. Pues es un vídeo donde veréis fotos de bebés y de alumnos, ¿no? Donde se refleja justamente. Mira, ya lo subió, ya lo subió. Es mágico ese chico. Sí, gracias, Nico. Todo lo tenemos a golpe de mano, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues ese sería un primer trabajo. Reconectar con vuestra lengua, que por lo menos ya no se os haga extraño y no le digáis nunca a un niño mete la lengua que parecéis tonto. Y luego, así en plan muy rápido. No muy rápido, no. No voy a correr, lo que me da tiempo. Estar de pie. Bueno, estar de pie, 4 propuestas. Primero, bien plantados. Es decir, asegurar siempre que toda la planta del pie está bien conectada al suelo. Esto es algo que tenemos que también recuperar incluso estando sentados. Porque estando sentados la mayoría del tiempo estamos con las piernas cruzadas. Lo que significa que estamos cargando el peso. Si yo cruzo las piernas, el peso cae en un isquión. Tengo 2 isquiones para equilibrar el peso. Entonces, nuestro drama, Cristina, es que estamos cómodos en lo que nos resulta familiar. Y lo que nos resulta familiar, desgraciadamente, es la postura que llevamos años haciendo, aunque sea incorrecta. Es decir, yo estoy cómodo en la postura incorrecta que no está respetando las leyes del cuerpo y las leyes de la gravedad a la que nuestro cuerpo tiene que, de alguna manera, entregarse. Entonces, bien plantado significa las 2 plantas bien apoyadas siempre, siempre.
a los niños, yo siempre decía a los niños, 9 al suelo. 9 al suelo significaba que tenían que estar las 5 yemitas de los pies, el talón y estos 2 laterales de la planta del pie siempre bien apoyadas en el suelo. Bien plantados. Segundo, bien enraizados. Con la conciencia de que tenemos 2 raíces que salen del centro de la planta del pie y una tercera raíz muy importante que es esa raíz invisible que va del coxis al centro de la tierra. Es lo que yo llamo la tercera pierna. Entonces, cuando yo estoy de pie, en ese trípode, estoy más firme, más estable y más seguro. Y esto para un maestro es muy importante, porque si yo doy una orden con el cuerpo ladeado hacia un lado, esa inestabilidad, esa inseguridad de la postura del cuerpo, del instrumento que habla, se traduce en una vibración de inestabilidad e inseguridad. Al niño le llega una orden que tú le das semántica, pero sabemos que a nivel subliminal, mucho más potente, le está llegando la vibración en la que va envuelta tu orden. Que justamente tú das una orden de autoridad envuelta en una vibración de inseguridad, inestabilidad que te viene de la posición corporal que tienes. Luego, siempre bien plantado, bien enraizado con esa tercera pierna. Cuanto más estamos en la conciencia de esa tercera pierna invisible central, más se equilibran los 2 lados del cuerpo. Tercero, bien plantados, bien enraizados. Tercero, bien suspendidos, porque nosotros tenemos que aprender a dialogar con la Tierra y con la fuerza de gravedad de la Tierra. La Tierra, querámoslo o no, nos lleva hacia abajo. Nosotros gravitamos, por eso no estamos flotando aquí ahora en medio de esta sala virtual. Pero si además de esa fuerza que me lleva hacia abajo, que es la realidad de la Tierra, lo real, los pesos, las cargas, yo no equilibro y compenso, acabo absorbido por la Tierra, por la realidad, acabo hundido. Las vértebras pierden su espacio y entonces aparece la depresión como estado anímico, porque todo el cuerpo se viene abajo. Cuando yo digo que me vengo abajo y me refiero al ánimo, al alma, para que el alma se venga abajo, el cuerpo tiene que venirse abajo, porque si yo estoy con un cuerpo suspendido en mi centro, yo no puedo sentir depresión. Bueno, también está difícil también lo contrario, cuando la gente está demasiado suspendida, pero no aterrizada. Entonces es el volado, es el colgado. Es decir, por eso yo siempre digo, cuanto más coxis a la tierra, más núcleo del cerebro al infinito. O sea, cuanto más arriba, más abajo, cuanto más abajo, más arriba. Entonces, en esta dinámica en la que la tierra me lleva hacia abajo y yo, con un pensamiento consciente, me autoinvito a suspender mi energía hacia arriba, en esta dinámica mi médula columna crece, las vértebras recuperan su espacio. Y entonces tendríamos la última pauta, que sería estar plantados, estar enraizados, estar suspendidos, y la cuarta es estar centrados. Entonces, la conciencia de que yo no me siento en la silla, me siento en mi centro, en mi médula columna. Primero me siento en el cuerpo y luego en el asiento. Estas mismas pautas son válidas para el estar sentado, exactamente igual. Para caminar, pues sería, que ahora no puedo explicar cómo sería la dinámica del paso, que ya lo tenéis explicado en el libro de Sánchez, y nos quedaría una última que sí quiero comentar, ya si queréis para acabar, que además lo vendrá luego bien para la tarde, que es la de acostarse. Fíjate que acostarse es el gran antídoto frente al acortarse. Porque siempre nos acostamos más bajitos que nos hemos levantado. Es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque hemos asumido pesos, cargas, hemos caminado por la vida a tal velocidad que el rozamiento y el desgaste es mayor. Entonces, por ejemplo, ahora que pasamos tantas horas como el ordenador, es habilitar rutinas en las cuales, si yo estoy mucho tiempo sentado, cada 20 minutos yo tengo que ponerme de pie. Y entonces aprovecho y trabajo esta conciencia. Entonces yo me coloco de pie y trabajo el enraizamiento, el coxis a la tierra y la suspensión. O camino hacia la cocina de mi casa a por un vaso de agua y camino a cada paso creciendo. O si tengo la ventana, descanso la vista, prolongando la mirada a lo más lejos que pueda. Entonces, tenemos que recuperar el acostarse
como la cuarta estación o postura, en la cual yo lo que hago es, en este acostarme, entrego mis pesos y cansancios al regazo del suelo y de la tierra. Es la gran ocasión, y esto no solamente por la noche, porque nosotros solamente nos acostamos en el sofá o en la cama cuando ya no podemos más. Solo decir que vivimos el acostarnos como un gesto de rendición al cansancio. Y la propuesta es incorporar el acostarnos como un gesto de entrega al descanso. No necesito estar agotado, fundido, para regalarle a mi cuerpo 5 minutos de horizontalidad en el sofá, en la cama o en el suelo. Y en esa conciencia en la cual yo ahora alargo la expiración, otoño la respiración, y sentir que en cada expiración todo mi cuerpo desciende, descarga y descansa. Fijaros, basta cambiar una letra para que la palabra descenso se convierta en descanso. Qué bello. Gracias, José María. Es impactante escucharte aún por Zoom. Me encantaría que estuviéramos más cerca para, bueno, vernos personalmente, pero ya te vamos a tener en Buenos Aires con nosotros. Vamos a tener seguramente otros encuentros cuando estés disponible y vamos a seguir creciéndonos contigo. Así que un abrazo grande y gracias también a María, que sé que te acompaña siempre y está presente en estos cursos que estás dando, por lo menos en CUDEC. Así que dale mis cariños a ella de parte de todos nosotros también. Ella luego ve la grabación porque prefiere quedarse allí en el salón y así estoy yo aquí más con todas las puertas cerradas, pero el corazón abierto. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Te deseo un buen verano y nosotros vamos a aprovechar tu descanser de la primavera para ir fortaleciéndonos. Muchísimas gracias y permíteme gracias a todos también. Sí. Que por lo menos que pueda enviar un saludo por a supuesto, todas las personas que nos han estado escuchando y acompañando. Sí, acá en el chat, después te lo voy a mandar, están todos saludándote. Así que bueno, un placer verte y que nos hayas acompañado y que me da un gusto a mí que los alumnos te hayan conocido y las personas que no son alumnos también. Así que nos vemos pronto todos, cuídense mucho, pórtense mal y pásenlo bien. Muchas gracias, nos vemos pronto. Hasta luego.